Una cabaña yace en cenizas y un horrible secreto se esconde debajo de las tablas del piso. De alguna manera, una mujer de 18 años sobrevive a la tragedia, fue víctima del destino o la arquitecta de algo mucho más siniestro. Esta es la historia verdadera de Patsy Troxdale. Por todos los relatos, 1848 había sido un buen año para Edward O'Neill. Había habido abundante sol y lluvia durante la primavera y el verano, y ahora en septiembre, los vientos frescos del otoño comenzaban a soplar. Había sido un año excepcional para las cosechas de maíz, tanto así que Ed no podía ocultar su optimismo. Habría abundante comida este invierno y todos sus hijos obtendrían un nuevo par de zapatos. Diablos, incluso su esposa había estado mirando un vestido nuevo en la tienda general de Livingston. La familia O'Neill vivía en una pequeña cabaña al pie de Cumberland Mountain, donde cuidaban su granja en la ladera. Ed y Sarah habían estado casados por más de 20 años y estaban ocupados criando 6 hijos. Ahora bien, la mayoría de la gente nunca admite tener un hijo favorito, pero en el caso de Ed, todos sabían que estaba loco por su hijo mayor, Jackson. El niño de 12 años siempre estaba con su padre y era de tanta ayuda en el campo como un hombre adulto. Pero Jackson no era el hijo mayor de la familia. Ese título pertenecía a Patsy de 16 años. El papel de Patsy en la familia era un poco complicado, principalmente porque las niñas no se consideraban de mucho valor en esos días. La mayoría decía que no tenía sentido enviarlas a la escuela, ya que todo lo que harían sería tener bebés más tarde. Pero por su parte, Patsy resentía esta línea de pensamiento. Diablos, trabajaba más duro que cualquier otra persona en la granja. Cada mañana estaba encargada de levantar y alimentar a todos sus hermanos menores, ordeñaba las vacas, apilaba el heno, trabajaba en los campos, y cuando terminaba la jornada laboral para todos los demás, Patsy cocinaba la comida y acostaba a los niños. Cada día, el ciclo se repetía, y por todo el crédito que Jackson recibía de su padre, Patsy trabajaba el doble sin ningún reconocimiento o fanfarria. La mayoría de las niñas de su edad ya estaban casadas en esos días, y aunque era bastante bonita, por alguna razón, Patsy no había tomado esposo y aún vivía en casa. Pero esa cabaña parecía volverse más y más pequeña a medida que los niños crecían, especialmente en las noches, cuando su padre conseguía algo de licor. Ahora no me malentiendan, no era un borracho, pero ocasionalmente tomaba 1 o 2 copas después de la cena para tratar de relajarse. Mientras algunos hombres usaban el whisky para relajarse y descansar después de un día duro de trabajo, este no era el caso de Ed. Tan pronto como probaba, se volvía argumentativo y agitado, especialmente cuando se trataba de Patsy. Ed no podía entender por qué no estaba casada todavía y era conocido por sacar el tema cada vez que se le ocurría. Para entonces, Patsy había escuchado suficiente y comenzó a dormir en el pajar para tratar de obtener un poco de independencia. Los vecinos no pensaban nada de los arreglos para dormir, ya que era común durante esos días que los hermanos mayores utilizaran los graneros para más espacio para dormir. Después de todo, ninguna familia es perfecta, y los adolescentes son famosos por rebelarse contra las reglas parentales. Simplemente, nadie sospechaba nada fuera del ordinario en la granja O'Neill. Sin embargo, todo esto cambiaría a finales de septiembre de 1846, en uno de los crímenes más siniestros y diabólicos jamás cometidos en las colinas de los Apalaches. Era bien sabido que Ed O'Neill era un trabajador incansable, un hombre que haría trabajos extra y comercio para ayudar a llegar a fin de mes. Y ahora que el maíz estaba en el granero y el tabaco colgaba en el granero, Ed tenía algo de tiempo extra en sus manos, así que tomó un trabajo de corte de madera a unas 10 millas de distancia en Crossville, donde viajaba de ida y vuelta cada día. El 18 de septiembre era viernes, y esa mañana comenzó como cualquier otro día. Después del desayuno, Ed besó a su esposa y abrazó a sus hijos antes de ensillar su caballo rumbo a Crossville para otro largo día de tala. Pero estaba optimista, porque hoy era día de pago, y el clima del fin de semana se veía prometedor. Así que Ed pasó 10 horas en el extremo de una sierra de mano bajo el sol caliente, pero en casa parecía estar gestándose un poco de problemas. 2 hombres, William Upton y Nicholas Stephens,
Habían cabalgado desde el vecino condado Fentress para ver a Ed sobre un intercambio de caballos previo del que no estaban contentos. Los muchachos tenían un sabor amargo en la boca, ya que el caballo murió unas semanas después de comprárselo a Ed. En sus mentes, el caballo ya estaba enfermo cuando lo compraron, y ahora querían que les devolviera cada centavo de su dinero. Sin embargo, cuando los dos hombres llegaron a la cabaña O'Neill esa mañana, Ed ya se había ido, y la hija mayor, Patsy, estaba pasando el día cavando raíces en las montañas cercanas. Eso dejó a la esposa de Ed, Sarah, y a los 5 niños en la cabaña. Los hombres informaron a Sarah que regresarían más tarde esa noche para discutir negocios con Ed, y mientras tanto, pasaron el día en la cantina local llenándose de whisky. Exactamente lo que pasó después en la historia todavía está rodeado de controversia hasta el día de hoy. Los eventos fueron tan perturbadores que durante años después del crimen, los veteranos simplemente dirían, «Ya no hablamos de eso», con la esperanza de que un día el evento espantoso sería olvidado. Una cosa es cierta. Ed O'Neill regresó a casa esa noche con su familia, pero para el sábado por la mañana su cabaña era una pila de carbones humeantes. Se había quemado completamente durante la noche. Aún más perturbador era el hecho de que toda la familia O'Neill había desaparecido completamente y no se encontraba por ningún lado. Sin embargo, había algo escondido debajo de esas cenizas que pronto enviaría ondas de choque por toda América. El viernes por la noche, Ed O'Neill regresó a casa y estaba programado para volver al trabajo el sábado por la mañana. Sin embargo, nunca se presentó. Los vecinos habían reportado ver un fuego brillante en el cielo alrededor de la medianoche del viernes, y para el sábado por la mañana, el sheriff del condado Overton, junto con una docena de vecinos, se dirigieron a la escena del incendio. La cabaña estaba completamente consumida por las llamas. ¿Qué había pasado y dónde estaba la familia? Los hombres comenzaron a buscar entre los escombros cualquier pista cuando un hombre gritó, «¡Muchachos, miren esto!». Mientras el grupo de hombres se acercaba, parecía haber un pozo secreto debajo de las tablas del piso, casi como un sótano, y mientras los hombres comenzaban a quitar las tablas, un olor horrible de carne quemada los dominó mientras caían hacia atrás en incredulidad. Allí, apilados en el pozo debajo de la casa, estaban lo que parecían ser los restos de toda la familia O'Neill. El cuerpo del esposo yacía encima de la pila. Uno por uno, los vecinos comenzaron la tarea espantosa de removerlos. Los cuerpos de los padres estaban gravemente quemados, pero debajo de ellos, los restos de los niños se habían salvado de las llamas. Fue entonces cuando los hombres descubrieron algo aún más horrible. Era claro que cada niño había sido asesinado con un hacha. En total, 7 cuerpos fueron sacados del pozo y puestos en el pasto para inspección por el examinador. Varios en la escena creían que Ed O'Neill había asesinado a su propia familia antes de quitarse la vida. Sin embargo, otros no estaban convencidos. Muchos habían visto a William Upton y Nicholas Stephens en el pueblo ese día y habían hecho varias declaraciones sobre venganza contra Ed. Varios habitantes del pueblo habían visto a ambos hombres en caballos saliendo de la granja O'Neill alrededor del mismo tiempo que se reportó el fuego en el cielo nocturno. Justo entonces, el sheriff habló. ¿Cuántos hijos tenían el señor y la Sra. O'Neill? Tenían 6 niños, habló otro hombre. Los ojos del sheriff inmediatamente miraron hacia los cuerpos en el suelo. Solo había 5 niños. Uno de ellos faltaba, y esa persona era Patsy O'Neill. Los hombres comenzaron a buscar la propiedad por Patsy, buscando en todos los cobertizos y graneros. No se encontraba por ningún lado. Sin embargo, se descubrieron un par de pistas. Allí, clavada en un tocón a unos 100 pies de la cabaña, estaba un hacha sucia con cabello humano todavía en ella. El sheriff Hensley inmediatamente trajo a Upton y Stephens para interrogatorio. Ambos hombres admitieron visitar la granja el viernes, pero Ed no estaba en casa. Cada hombre tenía una coartada también. Ambos estaban casados con familias propias, y la esposa de cada hombre juró bajo juramento que su esposo estaba en la cama durmiendo al momento del incendio. Vivían a casi 10 millas de la granja O'Neill, y habría sido imposible para ellos estar en ambos lugares al mismo tiempo. Pero el sheriff no estaba convencido.
decidió mantener a los hombres en la cárcel hasta que pudiera entrevistar a Patsy y llegar al fondo de exactamente lo que había ocurrido. Y para el domingo, menos de 48 horas después del crimen brutal, Patsy se entregó para interrogatorio. Estaba devastada. Se había enterado de todos los detalles horribles de la muerte de su madre y hermanos. Y ahora estaba aquí para aclarar lo que realmente pasó esa noche. El sheriff inmediatamente fue al grano. «Patsy, ¿dónde estabas el viernes?». La niña asustada habló suavemente con lágrimas rodando por su cara. Yo estaba en casa. Pasé la mañana cavando raíces en la ladera y esa tarde ayudé a mamá con la comida. Fue como 1 hora antes del atardecer cuando papá llegó a casa. Estaba tan borracho que apenas podía montar su caballo. Se había pagado y compró una jarra de whisky esa tarde, y para cuando llegó a casa la botella estaba casi vacía. Estaba de mal humor. Mamá le dijo que fuera a dormir la borrachera, pero no quiso. Le estaba gritando a mamá, y yo tenía miedo de que la fuera a golpear. Le rogué que parara. Fue entonces que empezó conmigo, corrió hacia mí, y me dio una bofetada tan fuerte que volteó la silla en la que estaba sentada. Lo había visto borracho muchas veces, pero esta vez era diferente. Me agarró del cabello y me arrastró fuera de la cabaña, y me dijo que no regresara. Tenía miedo por mi familia, sabía que era capaz del mal, pero corrí como 2 millas al lugar de los Thompson y me escondí en su granero hasta el día siguiente. El sheriff todavía tenía fuertes sospechas sobre la historia de Patsy y la coartada de Upton y Stephens, pero no tenía evidencia sólida. ¿Había Patsy cometido este crimen impensable? ¿O había Ed enloquecido en una borrachera? ¿Y qué hay de esos Upton y Stephens? El tiempo exacto de sus visitas a la granja y el crimen era muy coincidental en la mente del sheriff. Los asesinatos de la familia O'Neill llegaron a periódicos por toda América, y al principio, la gente creía que Edward O'Neill había cometido el crimen. Sin embargo, búsquedas subsecuentes de los cuartos de Patsy revelaron la Biblia de su padre y su copia original de la escritura de su tierra, y un vestido con manchas de sangre en él. Presentada con esta nueva evidencia condenatoria, Patsy cambió su historia y sugirió que si su padre no lo hizo, debieron haber sido Upton y Stephens quienes lo hicieron. Y a cambio, esos 2 hombres cambiaron su historia y declararon que Patsy había hecho el acto horrible. Así se preparó el escenario para un juicio espectacular en Livingston, Tennessee. Patsy y los 2 hombres fueron todos encarcelados antes del juicio. La gente viajó de lejos y la corte, sus pasillos y patio estaban llenos de reporteros de noticias y curiosos por igual. Cuando Patsy subió al estrado, explicó las manchas de sangre en el vestido declarando que había cortado un pollo para su madre esa noche mientras preparaba la cena. Se mantuvo en su historia de su padre estando en una rabia borracha, y que Stephens y O'Neill habían tenido una discusión acalorada en el patio mientras ella corría a la casa de un vecino por seguridad. Sin embargo, la fiscalía llamó a una testigo femenina que había estado encarcelada con Patsy, quien declaró que Patsy le había confesado haber cometido el crimen. Pero la bomba más grande llegó cuando O'Neill subió al estrado. En un giro impactante de eventos, O'Neill admitió que tanto él como Upton habían pasado la mayor parte de la noche en la granja hasta bien después de la medianoche. Los 2 hombres estaban involucrados en una conversación prearreglada. Bueno, digamos una conversación con Patsy en el granero. Aparentemente, sin el conocimiento de su padre, Patsy tenía una reputación por tales actos en la comunidad. O'Neill declaró que los hombres originalmente mintieron sobre su paradero a las autoridades en un esfuerzo por mantener ese secreto escandaloso de sus esposas. O'Neill declaró que después de la medianoche, tanto él como Stephens montaron sus caballos y desaparecieron en la noche. No tuvieron nada que ver con el crimen. La fiscalía llamó a su testigo final al estrado, quien era una compañera de celda de Patsy. La mujer testificó que Patsy le admitió haber matado a toda su familia mientras dormían, comenzando con su padre y luego trabajando pacientemente hasta llegar al niño más pequeño antes de colocar sus cuerpos en un pozo debajo de las tablas del piso y prender fuego a la casa. La defensa entonces llamó a 6 testigos que testificaron que el testimonio de la compañera de celda de Patsy no podía creerse, ya que era una mentirosa habitual y criminal ella misma. El caso estaba ahora en manos del jurado, y no les tomó mucho tiempo regresar con un veredicto.
En el caso de Patsy Troxdale, nosotros el jurado encontramos a la acusada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. En el caso contra William Upton y Nicholas Stephens, nosotros el jurado encontramos a los acusados culpables de 6 cargos de asesinato en primer grado. Los 3 acusados fueron prontamente sentenciados a muerte por ahorcamiento. La justicia había sido servida en las muertes horribles de la familia O'Neill, ¿o no? Verán, solo semanas después de la condena, la defensa presentó una apelación declarando que uno de los 12 jurados había declarado públicamente que creía que Patsy era culpable antes de que el juicio siquiera comenzara. Y con eso, se ordenó un nuevo juicio. ¿Sería Patsy encontrada culpable de nuevo o probaría su inocencia? Bueno, nunca lo sabremos. Verán, en uno de los casos más impactantes y desconcertantes en la historia del sistema de justicia estadounidense, el estado de Tennessee simplemente nunca volvió a juzgar el caso, y Patsy Troxdale y sus 2 amantes se fueron sin ningún castigo. Tengo mis pensamientos sobre lo que realmente pasó esa noche, pero por ahora esperaré a escuchar lo que piensan. ¿Cometió ella el crimen? ¿Lo hicieron Upton o Stephens? ¿O fue Ed O'Neill el responsable? Esta historia permanece como uno de los misterios más perturbadores de los Apalaches, un caso que involucra traición familiar, posible venganza y un sistema de justicia que al final falló en proveer respuestas definitivas. La verdad sobre lo que sucedió en esa cabaña en llamas puede que nunca se sepa, pero el caso de Patsy Troxdale continúa fascinando y perturbando a quienes escuchan esta historia siniestra de las montañas.